aquí, donde está el papel, ¿ya? Se escribe ahí, no se escribe en esta parte. Lo que se pone en el suelo. Lo que se pone en el suelo. Por decir, si yo voy a colocar, por ejemplo, si estamos en un hospital, voy a colocar la cama A. Si es el primer frasco, voy a colocarle, por ejemplo, tiene electrolitos, tiene hipersodio, tiene una ampolla, tiene potasio, una ampolla, y le coloco la fecha, ¿no? Hoy día estamos 25/8 del 19. Es así, ¿ya? ¿Qué es su contenido? Y ya. Pero si son, también se le pone muchas veces, si contiene una solución, una droga, se le coloca la hora. Por lo que les decía, ¿no? No va a demorar más de 24 horas. O hay fármacos que el material no permite que esté más tiempo de 12 horas. Por ejemplo, el propofol se cambia cada 12 horas, todo el equipo. ¿Por qué? Porque es oleoso. Entonces se impregna las paredes, ¿sí? Entonces el equipo yo lo tengo que cambiar cada 12 horas. Pero vean que yo he escrito dentro donde está la etiqueta. Yo no he escrito en la parte de afuera. Hay muchas veces hasta van a encontrar que acá escribe, ¿no? No se escribe. ¿Por qué? Porque este material que contiene este plumón son productos cancerígenos. Antes se escribía acá. Antes. Si no te daba, por ejemplo, que sea una solución que contenga bicarbonato, sulfato de magnesio, todo no me va a entrar aquí. Coloco un esparadrapo, ¿no? Y lo coloco. Pero no se escribe aquí, está prohibido. Y en los hospitales no van a ver que escriban acá, ¿sí? Ustedes en casa tampoco lo hagan, no se escriben estas zonas. Y todavía existe quienes lo escriben, ¿eh? Entonces, registrar el medicamento. Registrar el medicamento y hora de administración. La velocidad de infusión. Hasta en el intramuscular. Hay que ponerlo despacio. A veces la persona te dice, no me duele, por favor, rápido, ¿no? Te dice, y usted le inyectan en bolosín, ¿no? No. Hasta en el intramuscular por el efecto. Por ejemplo, yo siempre he manejado una presión baja y estoy tranquila. Unas personas que pueden tener presiones, yo tengo una presión de 9,5 y siempre he estado muy tranquila. Hay otras personas que pueden tener 9,5, 8,5 y ya se sienten, ¿no?, lánguidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que me den a mí que me coloquen un intramuscular, un tramal, yo me voy a desvanecer. Porque el tramadol tiene su efecto secundario que también es baja la presión, ¿no? Entonces te hipotensa. Al hipotensarme yo me voy a desvanecer. Ya con una presión baja, yo tengo dolor, por decir, un ejemplo, dolor de muela, y le voy a aplicar un tramadol intramuscular y se lo aplico rapidísimo, me desvanezco. Entonces hay que tener el cuidado de administrarlo lentamente. Las medicinas se administran lentamente, hasta las infusiones. A veces, por ejemplo, el ciprofloxacino, que es endovenoso, que viene en 100 ml, se lo pasas a goteo rápido, puedes provocarle un shock. Puedes provocarle un shock al paciente. Puedes provocar que el paciente, sobre todo son ancianos, ¿no? En estos casos hay que tener siempre cuidado con la velocidad de la infusión, mucho cuidado con a cuánto. Usualmente, por ejemplo, decirle la ceftriaxona, la piperacilina, ¿qué más? Estos tipos de antibióticos, la micacina, se pueden administrar en 1 hora. La clindamicina en un 100 ml diluido, en 100 ml y pasarlo en 1 hora. Pero si tienen meropenem en casa, si tienen vancomicina en casa, el meropenem se pasa en 3 horas, no se pasa en 1 hora. La vancomicina se pasa en 2 horas. Y muchas veces utilizan, no, lo voy a diluir en 250 ml. No, 100 ml es suficiente, pero lo tienen que pasar sobre todo meropenem. Acuérdense que muchas veces hay en infusiones que mandan a domicilio porque ya son muy resistentes, son antibióticos ya de lo que ya no
se hacen muy resistentes los pacientes, entonces son antibióticos de una amplia gama, ¿no? ¿Qué lo pasa en el goteo? Cloruro de sodio al 9% en 100 ml por goteo. Te estoy hablando de 3 horas. Claro. Entonces, al hablar por horas, yo voy a utilizar el goteo, ¿no es cierto? Entonces, esa es, no puedo pasar, por ejemplo, mi paciente tiene indicado vancomicina y la vancomicina viene en 500 miligramos por frasco. Y 500 miligramos, me piden 1 miligramo cada 8 horas, perdón, 1 gramo cada 8 horas. Entonces voy a utilizar 2 frasquitos, ¿no es cierto? 2 frasquitos, y eso se lo tengo que administrar en 2 horas, porque tiene que llegar a mi curva. Tengo que hacer una curva para que pueda tener efecto la medicina, ¿sí? La vancomicina es en 2 horas. ¿Por qué? Porque si le paso rápido, un efecto que tiene la vancomicina son unos puntitos rojos que pueden hacer en el dorso. Eso quiere decir que yo no estoy pasando bien mi antibiótico. Estar enterados de posibles reacciones, lo que les hablaba, ¿no? Por ejemplo, del tramadol, ¿no? Que también tiene un efecto secundario. El metamizol también tiene, no hay que pasarlo rápido. Por ejemplo, 1 gramo de metamizol nosotros tenemos que demorar en administrarlo, ¿sí? Sobre todo si es endovenoso. ¿Qué efecto puede causar cuando uno inyecta? Y yo he visto en ocasiones que hacen esto, soban el medicamento. Ahí vamos a entrar en lo que es intramusculares, ¿sí? Ahorita te voy a responder cuando entremos a intramusculares. Por ejemplo, parenteral. Todo lo que es parenteral, te traje este cuadrito que encontré, que les voy a explicar qué son la terapia enteral y la terapia parenteral. La terapia enteral, sobre todo, es todo lo que ingresa por la boca, ¿no? A través de las ondas nasogástricas o orogástricas, ¿no? Son los que les hablaba, el enchure, los molay, la glucerna, el nepro, todo lo que ingresa, pero por vía oral, ¿sí? Nasogástricas, orogástricas, o también las gastrostomías, ¿no? Van a encontrar a pacientes que tienen la sonda acá en el estómago directo, ¿no? También las nasogástricas y las orogástricas. Eso es la terapia enteral, ¿sí? Y la terapia parenteral es la administración por vía intravenosa, ¿no? Todo lo que sea administrado que no sea gastrointestinal, ¿sí? Eso es la vía parenteral. Van a escuchar de nutriciones enterales y nutriciones parenterales. Las nutriciones parenterales se utilizan a través de un catéter venoso central, ¿sí? Que puede ir en la yugular, infraclavicular o supraclavicular. Eso es la diferencia. Efectuado por vía distinta de la digestiva o intestinal. Y estas son las técnicas parenterales, lo que les hablaba, todo lo que no sea por vía oral. Es el intramuscular, subcutáneo, endovenoso y la intradérmica. Entonces acá están las posiciones de la jeringa. Yo en una vía intramuscular voy a utilizar un ángulo de 90 grados. Ahí lo tienen en su, ¿no? En la separata, ¿no? Ya, el intramuscular es 90 grados. El subcutáneo 45 grados. Endovenoso 25 grados. El ángulo de 25 grados, y la intradérmica es de 10 a 15 grados. Lo que yo me voy ¿para qué me sirven los grados? ¿No? El ángulo, ¿para qué me sirve? Porque mi piel tiene partes, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo no voy a detallarles, pues, porque una clase de inyectoterapia se da hasta en 2 o en 3 días, ¿no? Vamos a hablar conceptos básicos que yo los tengo que tener memorizados. Entonces no le voy a hablar de cada parte de la piel, de la epidermis, cuántos estratos hay y todo. Voy a ir a lo que son las partes fundamentales, que es la epidermis, ¿no? Que es la capa, ¿no? Es la parte que nosotros podemos ver. La dermis, el tejido subcutáneo y el músculo, ¿no? Entonces, dependiendo a dónde yo quiero ingresar, por ejemplo, en el músculo, yo voy a ir al intramuscular, ¿no es cierto?
El tejido subcutáneo, ¿qué es lo que les hablaba? ¿Qué se inyecta en el tejido subcutáneo? Exacto. Por eso el airecito, ¿no? Para ingresar hasta el tejido adiposo. En la dermis, ¿no? Y en la epidermis. Entonces, estos son los ángulos que ustedes tienen que saber. En el intramuscular, a ver, en el intramuscular es la introducción de la aguja hipodérmica, todas son agujas hipodérmicas, al músculo. Hablamos que era una introducción, una inclinación a 90 grados. Antes de colocar una intramuscular yo tengo que aspirar. ¿Por qué? Porque me estoy yendo al músculo, una zona irrigada. Entonces, si yo voy a aspirar y me sale sangre, ¿lo inyecto o no lo inyecto? No se inyecta, no se inyecta, porque puedo haber cogido una vena, un vaso, ¿no? Entonces, no lo debo de inyectar. Hay que tener mucho cuidado. He visto un caso una vez que le habían colocado un intramuscular en el deltoides, en el brazo, ¿ya? Entonces hay que saber cuánto puede ingresar en cada zona que yo tengo que tener en el intramuscular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo acá en el brazo, en un intramuscular, ¿hasta cuánto yo puedo administrar? ¿Cuánto de líquido yo puedo administrar en un intramuscular? 10 cc. Yo puedo administrar 10, pero lo voy a, sabiendo que un intramuscular me puede entrar puedo utilizar el brazo, ¿voy a aplicar 10? No. Un 10 me puede ir en el glúteo, pero un 10 no me puede ir en el brazo. En el brazo yo tengo la capacidad de 12 ml, no más. 2. Sí. Y ahí después les voy a explicar cuando entremos a lo que es netamente las zonas donde aplicar. Se inyecta lentamente la solución, toda inyección es lentamente, y se saca, bueno, ¿no?, el ligero masaje. Pero a veces cuando aplicamos un intramuscular, por ejemplo, la hemoterapia, ¿no?, ingresamos 10 de sangre. Entonces, cuando ingresamos 10 de sangre, o por ejemplo las penicilinas, que a veces el polvito lo tenemos que inyectar rápido ahí porque si no se forma duro, se cristaliza y no puedo, y a veces están, y es una aguja, por ejemplo, no utilicen una aguja calibre 22 que es la negrita, no la utilicen cuando van a aplicar lo que son penicilinas, porque no les va a pasar y lo van a tener que inyectar hasta 2 veces al paciente, ¿ya? Entonces no utilicen. En este caso, si utilicen, tampoco no hay que ser malas y utilizar una 18 porque es el calibre más grande, ¿no? Y utilizar siempre la 21, que es la verde, ¿sí? Utilizar la 21 y administrarlo y hacerle el masaje, porque así como he visto una flebitis así enorme, también se puede hacer una fascitis necrotizante, y muchas veces, por eso, cada acción que nosotros hagamos, lavado de manos, y limpiar. Ahora les voy a enseñar cómo se limpia y cuánto dura el alcohol, porque no voy a limpiar y después de 2 minutos voy a aplicarle, no, porque ya no tengo el efecto del alcohol. Entonces tengo que saber mis tiempos, tengo que medir mis tiempos, y se da el masaje, porque también podemos producir un absceso intramuscular, que muchas veces, señorita, me han aplicado intramusculares y tengo ahí como una pelotita, ¿no? Entonces hay que dar el masaje para que pueda partir la medicina, el medicamento. El intramuscular dura 30 minutos en hacer el efecto, ¿no es cierto? Ya, esta es la inyección intramuscular. Las zonas, por ejemplo acá, en la zona del glúteo, así como en la parte abdominal, que tenemos el Michi para diferenciar, ¿no? ¿Saben? Que tenemos el Michi para diferenciar las zonas, ¿no? Entonces, acá en el glúteo también tenemos un cuadrante. Lo partimos el glúteo en 4, que es lo que siempre hago. Y en la parte externa, el cuadrante superior externo, es ahí donde yo voy a aplicar el intramuscular, ¿sí?
¿Por qué? Porque aquí también está el nervio el ciático, ¿no es cierto? Y si yo le cojo, muchas veces, yo tengo una forma, que es para que no te duela mucho, es una posición para que relaje más el músculo. Es hacer parar al paciente en esta posición, con los pies hacia adentro, con las puntas hacia adentro, así. Hacia adentro. Relaja más el músculo. Sí, ajá. Tus pies que son así, los pones así. Y relaja más el músculo. Y siempre hay que decirle, ¿no?, al paciente, respire profundo, porque la respiración te va a relajar los músculos. Si el paciente está tenso, no tienen fobia a las agujas, ¿no? Se desmayan, he visto que se desmayan cuando el pie ve en una aguja. Entonces hay que saber colocar y tener relajado, hay que darle seguridad a la persona a quien se le va a aplicar. El deltoides es donde les hablaba, por ejemplo, en la zona ustedes colocan acá donde está esta es la parte de la clavícula, ¿no? El acromio, en esta parte, y ustedes hacen un triángulo pero con la punta hacia abajo, ¿ya? ¿Sí? Es en esta zona donde yo voy a utilizar lo que es mi intramuscular, ¿sí? Y acuérdense que acá solamente les permite 2 ml, no más. Si van a, en lo que es el brazo, acuérdense del deltoide. De la intramuscular nalga, yo he visto que a veces cargan la jeringa y como que sobra pues en los frascos porque mezclan a veces el polvo con el líquido y ponen en las 2 nalgas. No, pues eso está totalmente mal, ¿no? No voy a inyectarle. Yo voy a ir donde una enfermera o no aplicarme un